Uno de los temas centrales en las campañas electorales y el cruce de interpretaciones o relatos respecto al tema entre oficialismo y oposición sobre la situación pública en el país. Es también tema de discusión abierta y para profundizar en los balances que hace el gobierno y las propuestas de la coalición oficialista. En ese sentido es que recibimos a Luis Calabria, asesor de Álvaro Delgado en Seguridad. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo estaba presentando como asesor de Álvaro Delgado en Seguridad. En una entrevista hace unos días en Perspectiva, dijo también que estaba trabajando en el armado de equipos para que eventualmente, ante la eventualidad de que Álvaro Delgado acceda a la presidencia, ¿es así? Correcto. ¿Qué se ha avanzado en relación a eso? Muchísimo. Por ejemplo. Muchísimo, porque tenemos trabajo hecho. El ser gobierno te permite ir haciendo cosas mientras proyectamos lo nuevo. De hecho, después podemos hablar de algunas cosas que venimos implementando que están en el programa como objetivos para concretar plenamente en los próximos 5 años. Y esos equipos, dos preguntas en una. ¿Quiénes los integran? Si se puede saber, porque ha sido difícil saber un poco los nombres. No, hemos dado, a ver, todos los integrantes de los equipos de seguridad de la coalición, hemos dado la cara, hemos dado notas y hemos confrontado con los periodistas como debe ser. Confrontado no es la palabra que nosotros preferimos. Bueno, intercambiado. No, pero digo quienes... Lo que no pasa que estén escondidos. No, simplemente digo que no han aparecido. No se hizo una presentación. Ahí está. Porque en realidad se presentó lo que sería el ministro de Economía para dar certeza frente a la incertidumbre que genera la oposición y los probables integrantes en algunas posiciones. En materia de seguridad tenemos el mejor equipo. Está obviamente que Andrés Ojeda, el equipo del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido Nacional. O sea, estamos con las mejores propuestas, el mejor equipo y el mejor candidato. Ahí el Partido Colorado ha pedido cancha, ¿no? De hecho, explícitamente, tanto Ojeda como Bordaberry han hablado de que les interesa dirigir el Ministerio del Interior. ¿Cómo ven esa propuesta desde la candidatura de Álvaro Delgado? Está perfecto. A ver, todos vamos a participar en el gobierno como estamos participando ahora. De hecho, Diego Sanjurjo está... Me da la impresión de que el pedido del Partido Colorado era a encabezar un Ministerio del Interior. Y bueno, habrá que verlo en su momento. Primero tenemos la instancia electoral del 24 y en eso estamos focalizados hoy. No está definido eso entonces. Es una pregunta para el candidato. Bueno, pero vos como asesor del candidato alguna información seguramente manejás. Pero es una pregunta y una respuesta que tiene que dar el candidato. Okay. Está bien. Hablemos de cómo lo hemos comentado en estos días. Uno toma el compromiso país o el gobernar entre todos de la coalición y toma las prioridades programáticas que presentó la candidatura de Orsi en esta instancia, y hay un montón de puntos de contacto, ¿no? Para jugar de memoria, la ampliación de la videovigilancia, la dronización, la ampliación de los efectivos policiales, ambos ponen números arriba de la mesa, incluso jerarquizan a dónde deberían ir de manera similar. Hay un componente común en varias de esas propuestas. Las diferencias, vos por dónde, a nivel programático, después podemos entrar en los resultados de las gestiones, que me imagino que es parte de la discusión que vas a poner arriba de la mesa, pero a nivel programático, ¿dónde ves los grandes cambios entre uno y otra opción? Y es la diferencia entre la verdad y la mentira. Nosotros decimos la verdad y el Frente está mintiendo cuando dice que va a hacer cosas que durante 15 años no hizo. Porque hablan de... Videovigilancia fue un ejemplo que manejé, la empezó el Frente Amplio y se extendió en este gobierno hacia lugares donde no había llegado. Claro, pero la diferencia... A ver, nosotros tenemos distintos enfoques en materia de seguridad. Tenemos un enfoque donde al delito hay que reprimirlo, obviamente, complementando con prevención, y el Frente tiene una visión indulgente con el delito y con el delincuente. Se ha focalizado en las causas y fracasó cuando fue gobierno tanto en la prevención como en la represión. Yo el otro escuchaba a Jorge Díaz. A Jorge Díaz hablar de una visión hemipléjica de nuestra parte. No fue hemipléjica, no es cierto. Ahora, si hubiera sido hemipléjica, es mejor que nefasta que fue la política de seguridad del Frente Amplio. Recordemos, empezaron liberando presos. Ahora lo plantean, desprisionalizar, que es en el fondo eso.
es ser tolerante con el delito, porque dicen que gente que hoy va presa, si ganan ellos, no va a ir preso. Sí, igual, y lo aplican pero Luis, a los traficantes. Luis, vos sabés que el concepto de desprisionalización que maneja el Frente Amplio no es salir a liberar presos, sino otorgar algunas medidas alternativas a traficantes. A algunas personas que hoy están en la cárcel, que se entiende... Personas no, son delincuentes que están presos hoy por haber cometido delitos. ¿Qué delitos? De tráfico de drogas. Digo un ejemplo porque fue el ejemplo que me puso Diego Olivera en un intercambio que tuve con él, en TV Ciudad. ¿Estás hablando de las mujeres que no. están...? No. ¿De qué Él habló de microtraficantes, que son traficantes. Entonces, cuando se empieza a justificar, porque son pequeños traficantes, pero son traficantes. Pero eso, por ejemplo, tiene un punto de contacto con lo que aparecía en el programa de Cabildo Abierto a propósito de la justicia terapéutica, de repente primarios que cometen algún delito vinculado a... Pero eso existe en Uruguay. Porque por algo hay 10.000 medidas alternativas a la prisión. Pero no es que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión, no es que las cárceles estén con primarios. Pero hoy hay una sobrepoblación muy notoria que implica desafíos y complejidades muy grandes dentro de las cárceles. Ahora, el esquema de medidas alternativas no parece estar explotado en su mayor potencial. El tema del hacinamiento, obviamente que hay que tratarlo, lo hemos tratado, hemos construido plazas, hemos construido y estamos construyendo cárceles, pero no hay que mirarlo solo, hay que mirar también el afuera. Pero la pregunta aquí sería... Se mira, para comparar la prisionalización, también tenés que ver la tasa delictiva. Y nosotros vamos a ser el primer gobierno que le va a entregar al próximo menos delitos de lo que recibió. Menos rapiñas, menos hurtos, menos abigeato. Hemos contenido la tendencia al alza de los homicidios, que eso es importante destacarlo, porque si no, si hubiera seguido la tendencia, estaríamos en más de 500 homicidios. Bien, yo sé que me van a decir que es alto el nivel, que la meseta es alta, pero el lograr contener tiene también un efecto. Y estamos en el punto más bajo de homicidios derivados de rapiñas. Entonces, nosotros decimos que está todo bien, que está brillante. Yo no vengo a camisetear, vengo a decir sí, que estamos mejor. Y no le concedo al frente que venga y diga que estamos desmadrados, porque los que desmadraron la situación y nos entregaron un país devastado en materia de seguridad fue el Frente Amplio, que, repito, fracasó en contención, en prevención y en represión. La mitad de los homicidas del 2024, de los que están responsabilizados, formalizados o condenados, tienen menos de 26 años. O sea que se criaron, se formaron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Tenían 5 o 6 años cuando comenzó el gobierno del Frente Amplio. Entonces, cuando vienen y me hablan de prevención, les tengo que decir, no, pero ustedes fracasaron, porque no hay herramientas más redistributivas de oportunidades que la educación pública y no hicieron la reforma. Vino el gobierno de Luis Lacalle Pou y de la coalición, hizo esa reforma tan importante. Tan importante era que el propio Frente estaba de acuerdo en hacerlo. Y por razones políticas no las hizo, porque se dejó trancar por los gremios, que son los que mandan en el Frente hoy. Ahora, si querés, pasamos más adelante al tema concreto de las estadísticas cuantitativas, pero yo me refería a si ustedes tienen identificado frente al desafío de la sobrepoblación carcelaria, si hay algún universo concreto, porque todos sabemos que en las cárceles la rehabilitación está evaluada, o sea, quien entra sale peor de lo que ingresó. Eso, el sale peor, creo que lo hablamos la vez anterior, el sale mejor o peor hay que relativizarlo, ¿no? Porque el que ingresa no es una hoja en blanco, tiene una trayectoria, por esto digo que la formación y la prevención tienen que ver. Hay distintas intensidades en ese sentido. Entonces la pregunta es si tienen identificado cuál es el universo de personas privadas de libertad que podría ser trasladada a un esquema de condenas alternativas o trasladadas a otros lugares donde no esté tan en contacto con personas que tienen índices de peligrosidad mucho más altos. Nosotros tenemos previsto una tabla personalizada y entre los avances que hemos tenido un avance en el trabajo en pregreso. Pero también la DINALI pasó al MIDES y la DINALI hacía ese trabajo de tomarlo 6 meses antes de salir y empezar a trabajar en la reinserción. El objetivo que tenemos por delante es que DINALI empiece a trabajar ya cuando ingresan a la cárcel. El cambio de DINALI fue muy importante, el pasaje al MIDES,
porque aparte le dio la estructura del Mides. Entonces, a la salida del privado de libertad, tenía las casas del Mides, la atención del Mides, aparte de la propia Dinali, y tenía una estructura nacional. Entonces, ha sido un cambio muy importante, como la apertura de oficinas del Mides dentro del sistema penitenciario, que no había, como la incorporación de UTUS dentro del sistema carcelario, que no había. Entonces, hoy tenemos una población carcelaria que entre el 30 y 40% trabaja, estudia o trabaja y estudia. ¿Cuántas personas de las que salen de la cárcel pasan por la Dinali y efectivamente tienen una posibilidad laboral, una posibilidad de vivienda? A ver, el número es pequeño porque Dinali no tiene una infraestructura lo suficientemente potente. Es uno de los objetivos, potenciar eso. Son experiencias pilotos. Por ejemplo, el trabajo con empresas. También hemos incorporado el plan dignidad laboral. Hoy los privados de libertad pueden formar una empresa, vender y aportar al BPS, cosa que es una experiencia inédita por lo menos en la región. Claro, pero ¿qué universo de los presos que salen todos los días está comprendido? No, es obviamente que insuficiente y no superan los 1000. Obviamente es un objetivo allí a fortalecer. Pero hemos avanzado. Eso es una dificultad que está condicionada por el perfil del preso o por la cantidad de recursos humanos que tiene la Dinali. Y las dos cosas. Nosotros tenemos 3 perfiles de presos, 3 grandes núcleos. Los que recién ingresan, que son muy jóvenes, que tienen un deterioro cultural muy grande, que llevan a la cárcel el conflicto que tienen en la calle y que luego cuando salen trasladan los conflictos intracarcelarios a la calle, que muchas veces vemos las secuelas en las noticias. Un grupo muy mayor o mayor que cambiaron de palo, como se dice en la jerga criminal, cometían una serie de delitos afuera y luego se mutaron al narcotráfico, y después lo del medio, que son los más controlables. Y te diría que los que mejor perspectiva tienen de resocialización. Estos otros grupos, los más veteranos, los que cambiaron de palo, si bien son menos violentos en la cárcel, tienen la conexión con el afuera, que es lo que genera muchas veces las dificultades. Y volviendo a las críticas que hacía ayer Jorge Díaz, él puso un foco en que este gobierno descuidó casi de manera excluyente el tema de la prevención. Yo tengo... Porque el esfuerzo lo puso justamente en la represión de manera excesiva. Yo tengo un buen concepto buena relación con Díaz y un buen concepto de Díaz. Quizás no tan bueno como el que él mismo tiene de sí mismo, que tiene una autoestima envidiable. Yo creo que está un poco nervioso por la elección, porque dijo cosas bastante incorrectas. No le atribuyo mala fe, pero sí quizás el nerviosismo de la elección. Es falso que hayamos focalizado solo el trabajo en la represión. También dijo que éramos hemipléjicos también en la represión. A ver, si alguien fracasó en materia de seguridad, ha sido el Frente Amplio. Y él tuvo responsabilidad porque fue 10 años fiscal de corte. Entonces, lo vi con un ánimo un tanto agresivo y planteando algunas cosas que le pegó a todo lo que se movía, injustamente. A diferencia de lo que estás haciendo vos acá, No, yo estoy replicando, porque él vino y dijo una cantidad de cosas que son inexactas. Incluso habló, él habla de que tiene 2 sombreros, el de abogado y el de político. No, tiene 3, porque también tiene el sombrero de haber sido 10 años fiscal de corte. Él habla del lavado de activos. Bueno, ¿cuántas condenas tuvo él como fiscal de corte del lavado de activos? ¿Qué casos grandes de lavado de activos? Le pegó a la Senaclaf. Sí, la Senaclaf tiene una excelente Senaclaf, presidida por un señor, un prestigioso jurista como es Jorge Chediak, y ha tenido mejoras y más sanciones que la Senaclaf anterior. O sea, es una gran Senaclaf. También la Secretaría de Inteligencia. Y él ha dicho que sabe cosas que pasaron. Y yo quiero que él sepa más cosas. Entonces lo invito a que pregunte a Darviña Viera, que
que está con él, con Orsi y con él, ¿qué pasó con el audio de Marcet? El que vinculaba a Marcet con un homicidio en el 2018 y se perdió cuando él era fiscal de corte. Por si alguien se perdió la entrevista de ayer con Jorge Díaz. Jorge Díaz lo que dijo que sabía que había ocurrido es la denuncia realizada por Carolina H. de la destrucción por parte de Roberto Lafluf del documento donde constaban en un acta notarial las conversaciones entre Maciel y H. sobre la peligrosidad de Marcet. Por eso te digo que está nervioso. Como abogado de H dice que él sabe lo que ocurrió y que por eso él eventualmente no podría integrar un gobierno de Álvaro Delgado, como había puesto arriba de la mesa Pedro Bordaberry a modo de ejemplo. Delgado se lo resolvió al instante porque dijo que no iba a integrar un gobierno de Álvaro Delgado. Ese problema que se preocupe, no va a integrar un gobierno de Álvaro Delgado. Pero yo está nervioso porque él como abogado no va a ser un problema. Sabe bien que tiene el deber de reserva. Está violando el artículo 259 del Código de Proceso Penal, que establece la reserva. Pero él no dijo, él no dio ningún dato, de hecho se lo preguntamos. La suspicacia me pareció innecesaria y también está violando sus propias reglas, porque hay una resolución 377 del 2021 firmada por él mismo de la Fiscalía General de la Nación cuando él era fiscal de corte, que establecía que no regula el acceso a la carpeta fiscal y también se supone que a las suspicacias que él genera. Ahora, pero le puede, como yo quiero que él siga sabiendo muchas cosas, que le pregunte a Darviña Viera por ese audio, que hubiera vinculado a Marcet con un homicidio y estaría preso, y todo lo del pasaporte no hubiera ocurrido, que le pregunte a la Llera. De 2018 en la cual Marcet estaba señalado como uno de los eventuales asesinos de una persona que fue, valga la redundancia, asesinada, y ese audio de esa declaración que se le tomó a Marcet en su momento desapareció. La fiscal de ese momento era Darviña Viera, que integra. No se sabe qué ocurrió con ese, no con se ese sabe. Audio. Sería bueno, si pero le puede preguntar a Darviña Viera, no que está con Orsi y con él en los equipos. Bien. Le puede preguntar a la Llera si Marcet tenía vinculación con la brigada de narcóticos cuando él era director de la policía. Si Marcet tenía vinculación con la brigada de narcóticos. Ha salido una nota en la diaria donde se sugería eso. Le podrá preguntar y le podrá decir si sí o no. Le podrá preguntar a la Llera, que está imputado por los traslados de González Valencia, el narco mexicano o de los más importantes que pedía la extradición Estados Unidos, ¿por qué lo llevaban a ver a Moravito 13 veces? Le podrá preguntar a la Llera, está imputado por eso la Llera. Está imputado. Le podrá preguntar también a Charles Carrera, a ver si sabía de esos 13 traslados para ver a Moravito y González Valencia, que se juntaban. Le va a poder preguntar a Ana Juanche, que le pregunte a ver qué pasó con las cámaras que se sacaron cuando se fugó Moravito. O por qué estaba Moravito ahí cuando no era el preso administrativo. El propio Álvaro Delgado ha hablado de que entendió el mensaje que dio la ciudadanía el 27 de octubre. Yo también. Había que negociar, de hecho habló del narcotráfico, por poner un ejemplo, tenía que ser uno de los temas para conversar luego de la elección de ahora del 24 de noviembre. ¿Cómo se hace eso cuando usted dice que el gobierno fue nefasto, el Frente Amplio, que fracasó, que mienten? Todas las cosas que acaba de decir, ¿cómo se hace para sentarse en una mesa de negociación, entendiendo que hay que buscar puntos de acuerdo cuando se parte de una distancia tan grande y diciendo cosas tan fuertes sobre el otro bloque con el que tengo que negociar? Pero es verdad lo que yo digo, ese es el tema. Y es verdad que yo digo, me imagino que lo que ellos desmantelaron, otra verdad, ¿no? Pero el Frente ahora, yo escucho a Orsi fortalecer las comisarías. ¿Sabe quién desarmó las comisarías? El Frente, que 10 años tuvo la seguridad a cargo de Bonomi, del MPP, donde él está. Y ahora plantea que va a fortalecer las comisarías, cuando ellos desarticularon las comisarías. Me imagino, por ejemplo, mirando las propuestas de los dos bloques, que va a llegar el Frente Amplio a propósito de las comisarías y va a decir: nosotros tenemos la propuesta arriba de la mesa de volver al sistema de becarios que utilizábamos para poder liberar oficiales para tareas operativas, algo que fue desarmado en este los periodo de gobierno. Para poner un ejemplo, están cumpliendo tareas. En migración hay becarios. En las comisarías. Se sustituyó a
a los becarios en las comisarías por retirados policiales, que están mayor formados, no son civiles, sino que están formados en materia policial, y he hablado con varios jefes de policía que me dicen que están muy conformes y que funcionó. Pero vuelvo al fondo. El fondo es que tenemos visiones distintas en materia de seguridad. Y mi pregunta es cómo se dialoga cuando las visiones... Pero no lo digo yo, lo dice Vergara. Si el FAS sigue teniendo una visión frutillita en seguridad, las posturas extremas de vivir sin miedo van a tener éxito. Esto era en el 2019, o sea, los 15 años que gobernaron. Y siguen planteando que lo que el Frente mismo. Amplio dice es, nosotros atravesamos una derrota, se hizo un proceso de autocrítica y ahora están en otra posición para hacerlo. Eso es lo que dice el Frente Amplio. Me gustaría sumar... Despresionalizar está regular el mercado de un segundo mercado de drogas, que también Olivera, que ha sido uno de los redactores, ha dicho que es para los psicodélicos. Pero eso en la lo noche de planteó el propio ayer, integrante del gobierno, lo hemos hablado con en la noche Radillo, acá en pero esta no mesa. está en el programa. Yo vengo a hablar de gobernar entre todos, que es lo que está en Pero el es la programa. persona que el gobierno eligió para poner al frente de la Junta de Drogas. Claro, pero no está la posición, esa posición que yo la Entiendo, conozco, entiendo, pero... no es la posición que está acá. Acá no se habla de eso. Lo que yo digo es que en el paquete, si usted pone Tampoco estaba desprisionalizar, en el anterior y Radillo terminó siendo desprisionalizar, de drogas, ¿no? claro, pero no se reguló en el mercado, un segundo mercado de Una drogas, mala- como sí una- lo pone y como sí lo dicen los referentes de seguridad. Una mala elección, Ayer entonces, la de tuvimos Radillo. una incautación muy importante de droga, y hubo 2 policías heridos. En realidad un policía y creo que un integrante de la Prefectura Nacional Naval, gracias a Dios están fuera de peligro según lo que me informa. Entonces yo tengo policías luchando, arriesgando la vida contra el narcotráfico, no voy a plantear regular mercados de drogas, no le voy a dar esa señal a la policía porque no, en lo personal considero incorrecto. Me quedó una pregunta pendiente cuando hablábamos del tema de homicidios. Vos planteabas, este gobierno bajó los delitos, bueno, en realidad las denuncias de delitos, porque así es como se miden, Como ¿no? se midió siempre, Como se como midió hay otra manera de medirlo. Como se midió siempre, las denuncias de delitos, salvo en homicidios, donde está la comprobación efectiva. Mi duda es cómo se le promete o se plantea ante la población, vamos a bajar los homicidios o una postura firme en este tema, cuando en realidad, vos mismos lo decías, lo que se logró hacer con los homicidios es contener la escalada, pero los homicidios sí, lo vemos todos los días en la televisión y además el cambio en el tipo de homicidios, ¿no? No es verdad. ¿Cómo que no? No es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad? El cambio de tipo de homicidio. Pero lo vemos todos los días. Allanarán El País, 29 de julio de 2015. Allanarán carnicerías por crimen del descuartizado. Maldonado Noticias. Encontraron resto de un cuerpo descuartizado. Pero si no vas a leer muertos de hace 5 años, además, 18. podemos poner a leer muertos de ahora. Narcos y usan a niños para llevar droga de un barrio a otro. De verdad, Luis, ¿querés empezar a leer muertes de hace 5 años? Pero no me digan que es nuevo. Pero porque yo le reconozco que el deterioro cultural, yo no le concedo al frente que hable de prevención y de seguridad porque no tienen autoridad para hablar. Pero no, si contuvieron los homicidios es innegable. Que nosotros hubiéramos deseado bajar sustantivamente la cantidad de homicidios también, y por eso tenemos propuestas concretas que me gustaría hablar de por qué nosotros podemos decir, me parece bárbaro, podemos las decir propuestas. que podemos mejorar. Vamos a las propuestas, pero déjame terminar porque me pusiste en un lugar que era el que yo no estaba diciendo eso. Yo lo que te digo, bueno, con el cambio de homicidios es todos los días vemos en las noticias ataques a balazos contra las casas, entran a una casa, matan a un adolescente y o sea, si voy al caso concreto, Paula, si me llevas al caso concreto, obviamente que yo tengo que comprender el caso concreto. Lo que te y estoy una preguntando muerte es una tragedia. Yo no lo lo naturalizo, lo comprendo. Lo que tengo la responsabilidad también, aparte de comprender esa situación, de empatizar con eso, es ver el panorama general. Y en el panorama general tengo que decirte que estamos mejor. No lo mejor que hubiéramos querido. 421 homicidios en el 2018, el pico. Estamos en esta meseta, 300 y largo, casi 400, alto. Pero estaríamos en más de 500 si siguiera la tendencia del frente. Entonces, esto es lo que yo digo, la contención, es muy difícil medir lo que se evita. ¿No? Claro, pero funciona así también.
Porque también tenemos menos homicidios derivados de rapiña, y ese es un dato. ¿Cuáles son las propuestas nuevas que tiene la Agradezco coalición la para pregunta poder porque atender lo que ahora no pudieron corregir de la manera que deseaban hacerlo? Nosotros estamos, esta administración logró identificar más de 50 grupos que trabajan en algunos barrios, porque la situación de violencia no está generalizada, está focalizada, concentrada en algunos puntos, y atacar esos grupos criminales que la policía, con trabajo de inteligencia, los ha detectado, los ha atacado, pero la normativa resulta para nosotros insuficiente. Por eso estamos planteando crear un delito nuevo, que es autonomizar lo que es la asociación para delinquir, aplicarlo como hizo Italia, como hizo Estados Unidos con las pandillas, Un nuevo delito por integración por a toda la grupo criminal. organización del grupo criminal. ¿Qué implica eso? Bueno, que no solo los autores directos del hecho, sino que también la sola integración del grupo criminal ya implica la responsabilidad penal. A eso le aplicamos una pena alta y un aislamiento penitenciario. Por eso lo ato con otra de las medidas, que es la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Digamos, qué es lo que le tenés que probar a la persona? La integración al grupo criminal. El grupo criminal tiene estabilidad, tiene conexiones entre los integrantes, lo ha aplicado, no es que nos ha pasado solo a nosotros, le pasó a Italia con los grupos mafiosos, a Estados Unidos con las pandillas, y existe, así como existe la acción para delinquir, aplicarlo focalizadamente a estos grupos criminales. Estos grupos criminales se manejan con 3 variables, los integrantes de estos grupos: la libertad y el dinero, que están dispuestos a perderlo porque saben que cuando van a la cárcel siguen teniendo la conexión con el territorio y siguen teniendo poder. Ese es el tercer elemento que tenemos que atacar, porque ellos saben que pueden recuperar la libertad y el dinero. Ahora, si nosotros lo aislamos, que es el propósito de la construcción de la cárcel de máxima seguridad, lo que estamos es cortándole esa conexión con el territorio. De esa manera sentimos que vamos a atacar no solo a los grupos criminales que son polidelictivos, policriminales, y también la repercusión que tiene en los homicidios, porque más de la mitad de los homicidios, por ejemplo en Montevideo, están concentrados en 4 seccionales policiales. Montevideo tiene 25, son 4 las seccionales que agrupan más de la mitad de los homicidios. Y más de la mitad de los homicidios responde a enfrentamiento criminal entre estas organizaciones. Por tanto, concentrando estas organizaciones, atacándolas, pensamos lograr el descenso. ¿Qué fue lo que impidió que esto se lleve adelante en esta administración? Bueno, hubo un proyecto en una rendición de cuentas, no se votó, esperamos lograr el apoyo en esta nueva instancia, y es un trabajo acumulativo. Pero ahí sí van a necesitar los votos del Frente Amplio. Y tendrán que decir si están contra los grupos criminales, porque he visto un spot de Orsi que dice que está contra los grupos criminales. No, y ahí, bueno, pero esto se vincula directo a la pregunta que hizo Nicolás hace un rato de cómo van a ir a pedirle el voto al Frente Amplio si les Pero el voto no es para mí, el voto es para una solución para la gente. Yo te escuchaba decir... El clima de negociación no parece ser el más apropiado, a eso me refiero. No. Aún así, sos optimista con que se pueda completar. Pero se negoció con Vergara, que les dijo que eran frutillitas. Yo te escuchaba decir en perspectiva la semana pasada, decir, bueno, sí, podemos negociar, el Frente Amplio tiene que cambiar su visión, o sea, claro, podemos dialogar, ellos nos tienen que dar la razón y esa va a ser la fórmula del éxito del diálogo. Es raro como punto de partida para una negociación. No, a ver, siempre estamos con el tema de los acuerdos y los consensos. Y eso, de acuerdo al contenido del acuerdo. Porque nosotros nos podemos poner de acuerdo ahora y nos vamos a tirar, todos de acuerdo, nos vamos a tirar abajo un tren. Es una insensatez. No, pero estamos de acuerdo. Hay algo que no me cierra. Lo importante es el contenido del acuerdo. La coalición tenía mayoría parlamentaria en esta administración y no consiguió los votos. ¿Por qué sos tan optimista en que lo van a conseguir con la mayoría del FA? No, yo lo mencioné, pero es importante porque marca la diferencia en el enfoque en materia de seguridad. Porque el Frente ejerce la autoridad con culpa. Claro. Para, Luis, me quedó una duda en relación a lo que decías. Me dijiste que lo que impidió que estas medidas que hoy proponen no se llevaran a cabo en esta administración fue que el proyecto de ley no se votó o no se... No, sé que hubo una iniciativa, yo no estaba en... No alcanzaron los votos. En el ministerio, no sé cuál fue la negociación, pero hubo un proyecto, no era este proyecto integral, era solo una adaptación de la norma, no era específicamente esta norma, y creo que
con el paquete global que estamos presentando, porque esto también está conectado con lo otro, con el grupo especial contra el crimen organizado. No, el punto ahí es, lo llamativo sería que consigan los votos cuando el Parlamento ahora tiene mayoría del FA, si cuando tenía mayoría la coalición no los terminó de conseguir. No, pero el Parlamento no tiene mayoría del FA. Me estoy hablando de senadores, ¿no? Claro, pero el Parlamento son 2 cámaras. Pero lo que sí es verdad que para la aprobación vos precisás al Frente Amplio necesariamente. Y bueno, y no están de acuerdo contra la lucha contra el narcotráfico. Sí, bueno, pero Y bueno, ahora van a tener la oportunidad de mostrarlo, Vos estás convencido que la forma de negociación es ustedes van a presentar las propuestas, en el caso de que Álvaro Delgado gane, y el Frente va a tener que marcar públicamente si está a favor o está en contra, y entonces después la ciudadanía sacará sus propias conclusiones. Ese será una alternativa de negociación. Pero, y la posibilidad de, como uno imagina una negociación, ¿no? Sentarse a proponer y a dialogar. Ya sé que ya pasó, pero viene un nuevo periodo. Sentarse a dialogar y proponer propuestas de todos lados no es más, no parece ser más efectivo que poner un papel sobre la mesa y si estás de acuerdo bien y si no estás de acuerdo lo lamento. El tema es que el Poder Ejecutivo será mano. Y nosotros pensamos como Poder Ejecutivo marcar la política criminal del país. A propósito Perdón, dale. No, están dispuestos por lo menos a incorporar otras propuestas que puedan ser. Por supuesto. ¿Y qué pasa si la mientras situación... estén alineadas adecuadamente a una estrategia de seguridad que sea adecuada? Si me dicen que van a desprisionalizar, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué pasa si la situación es a la inversa y la gestión del Poder Ejecutivo está en manos del Frente Amplio y le llevan las propuestas que ellos tienen en materia de seguridad? ¿Ustedes le darían la derecha? Pero nosotros tenemos... vamos a tener a la ciudadanía de nuestro lado, porque es la ciudadanía la que pide estas medidas. Es la ciudadanía. En el caso de que gane a tal Álvaro punto Delgado, es la ciudadanía no hay un partido que quiera eso... combatir el narcotráfico y uno que no quiera combatir el narcotráfico. Claro, pero lo que pasa es que el Frente fracasó en materia de lucha contra el narcotráfico. Y ustedes le van ganando. Y tenemos récord de incautaciones, récord de formalizados. Pero eso quiere decir que le van ganando. O sea, récord de boca desarticulada. Para mí, digamos, desarmaron si alguien le ganó o perdió contra el narcotráfico, se está laudando siempre en perdió contra el narcotráfico. Pero Nicolás, lo que pasa es que yo no le puedo decir al vecino que tiene una boca en la cuadra, no, mirá, como dijo el Frente, ¿no? Canepa creo que fue que lo dijo, por lo menos hay una nota de prensa, de que aumentaría el desempleo o de que es un negocio casi familiar la boca. Entonces no. ¿Eso cuándo fue? Eso no, cuando eran gobierno, Sí, pasó cuando eran gobierno, 2009. que desarmaron las brigadas. 2009. Sí, eran gobierno. Claro, pero era el MPP, era el MPP que tiene 9 senadores y va a tener, Orsi es del MPP. Está bien, pero si vamos a buscar cada declaración de cada político que hizo hace 15 años, es difícil la conversación. Porque es que no cambiaron, Paula. No cambiaron, porque lo que dice acá, lo que dice las bases programáticas del Frente, no el plan, porque no lo tienen, en el punto 1 de lo que van a hacer, asumo que lo jerarquizaron por importancia, el punto 1 es desprisionalizar, y el segundo inciso de medidas concretas, acciones prioritarias. Debemos llevar adelante políticas de prevención que aborden el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal, colonial, que tienden a desvalorizar a sectores populares, mujeres, afro, disidencias, infancias y adolescencias como sujetos de estigmatización. Este es el Uruguay. ¿Hay esto en Uruguay? ¿No hay eso en Uruguay? Hay neoliberalismo, neoconservadurismo, patriarcado y colonialismo en Uruguay. ¿Hay colonialismo en Uruguay? ¿No hay patriarcado en Uruguay? Bueno, Andrés Ojeda citó esa misma frase y dijo que le parecía un trabalenguas para tratar No es un trabalengua, es la expresión más pura de el pensamiento del MPP y del Partido Comunista que dominan el Frente Amplio. Ahí leíste un par de cosas que a mí por lo menos patriarcado, discriminación racial. Pero no, porque están en seguridad. Porque acá lo que quieren decir... ¿Y no tiene que ver la discriminación racial con la seguridad? ¿Discriminación racial con la seguridad? ¿A vos te parece que están presos por discriminación racial? ¿Que están presos por pobres? ¿No hay un problema de género? No están presos por pobres. ¿No hay un problema de género? No están presos por pobres. Están presos por cometer delitos, porque si no habría 16.000 pobres en Uruguay. Y no.
No, pero Entonces no se puede asociar pobreza a delincuencia. ¿Qué es esto? La estigmatización racial ha existido siempre y sigue existiendo, perdón. Pero no por seguridad. Me estás hablando de un tema cultural y esto está en la acción prioritaria 1 del plan de seguridad del Frente. Ese es el problema. Ese es el problema. Y tuvieron 15 años para cambiar eso. Y repito, la mitad de los homicidas del 2024 tienen 26 o menos. O sea que se formaron con los valores de 15 años donde hubo asistencialismo en políticas sociales, donde no hubo reforma educativa, donde hubo cultura del pobrismo. Todo eso pasó en los gobiernos del Frente Amplio. Tenemos que cerrar, Luis, me queda la duda con ese discurso, cómo se van a construir diálogos y medidas y políticas de Estado en relación a este tema, pero una pregunta concreta, ¿qué hacen con la Fiscalía General de la Nación, con la designación de un nuevo fiscal de corte, pensando que ahí sí se necesitan diálogo? Este gobierno y esta oposición no lograron llevarlo adelante en este periodo. La oposición trabó. Es solo culpa de la oposición. ¿Qué nombres trabó la oposición? Se manejaron informalmente nombres. Y Díaz lo sabe. Pero informalmente, ayer Díaz decía, por ejemplo, para no decirlo yo y citarlo a él, el presidente no mandó nombres al Poder Ejecutivo. Y no, ¿y iba a mandar nombres si no había consenso en el Parlamento? Y se requiere mayoría. Y no es un mal antecedente decir la oposición trabó y entonces no pudimos lograr los acuerdos, porque ahora vas a tener un escenario todavía más adverso si ganas el gobierno, ¿no? Porque vas a tener todavía menos legisladores de lo que tuviste en el periodo anterior cuando no pudiste construir mayorías para eso. Ante la alternativa, yo no creo honestamente que el tema de gobernabilidad sea un tema. Yo creo que el que gane va a gobernar, no va a haber problema de gobernabilidad, no es un tema. El tema son los modelos, pero están previstos los mecanismos. Si no votan el presupuesto, continúa si no votan los entes, continúan los que ya están. Y si no votan los fiscal de corte, sigue la fiscal de corte, la doctora Ferrero. No tienen apuro, podría seguirse sin un fiscal de corte designado titular. Yo escuchaba, Díaz dijo también que estaba acéfala. Eso es falso, no está acéfalo. Está la fiscal más prestigiosa del país, la doctora Ferrero, a cargo de la Fiscalía. Bueno, y vio que se terminaron, claro, pero lo prevé la ley, no está por obra y gracia de un sorteo. No es la titularidad que uno espera que haya fiscalía. Es como sucede en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Cuando no hay acuerdo para la Suprema Corte, asciende el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. Que es la legalidad. Aún así, no es lo esperable, no es lo deseable que durante tantos años no esté el titular a cargo de la Fiscalía. Cuando esta coalición fue oposición, le votó el nombre que planteó el presidente Mujica. Esta oposición no acompañó los nombres que informalmente trasladó este gobierno. Luis Calabria, asesor de Delgado en temas de seguridad, muchas gracias. Quedé con ganas de hablar de más propuestas. Te pasaste, pero dijiste 4 veces de No, repliqué cosas que dijeron injustas el mismo tiempo que tuvo injustas con Senaclaf, injustas con la Secretaría, injustas con la policía, injusto con pero el tuviste la oportunidad de responder. Sí, muy agradecido. Gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Muy amable, gracias. Hacemos un corte, ya venimos, al regreso estaremos conversando con